¿sí? Patologías que hayan desestructurado la laringe y que ya no cumpla su función, por lo tanto es mejor extirparla. Y en patologías seculares, a tratamientos previos que haya recibido, los cuales también hayan terminado en una disfunción faringolaringea, y eso nos lleve a la imposibilidad de que el órgano permanezca en el cuerpo. Bueno, rápidamente hablar del cáncer de laringe, que es lo que más, la indicación más frecuente, más común, y la que yo tengo más experiencia de haber realizado, de laringectomías totales debido al cáncer de laringe. Sabemos que es una de las neoplasias de cabeza y cuello más frecuentes, excluyendo a los carcinomas derivados de la piel. Representan el 2% de todos los tumores malignos del organismo, el 25% de los tumores de cabeza y cuello, y el 98% de estos tumores corresponde a carcinomas escamosos, generalmente del tipo bien diferenciado. Se da más frecuente entre los 50 y 70 años de vida, pero últimamente se ha visto un incremento de esta enfermedad en edades más tempranas. Predomina, o mejor dicho, predominaba en hombres en una relación 4:1, eso también fue cambiando con el correr de los años. Hay un incremento de esta patología en las mujeres en los últimos años. Hay mucha variación en las estadísticas mundiales sobre la tasa de incidencia de esta enfermedad. Se estiman aproximadamente 12.000 casos anuales diagnosticados en los Estados Unidos, y son atribuibles aproximadamente 4.000 muertes al año. En España, que es uno de los países que se encuentra a la cabeza con esta patología, se registran aproximadamente 25 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la laringectomía total en el cáncer de laringe? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un paciente que ya se encuentra en estadio 3, ya sea porque tiene un T3, es decir, que hay un compromiso del espacio paraglótico, o que hay una inmovilidad de una de las cuerdas vocales, ¿sí? En ese caso ya tenemos la indicación de realizar una laringectomía total. Hoy en día existen esquemas de preservación de órgano que dan muy buenos resultados. Si bien la sobrevida global no varía, sí mejora el hecho de que el paciente se queda con una laringe funcionante. En los estadios 4A, en cualquiera de ellos, cualquiera de sus subsitios, ya es indicación de laringectomía total. La disfunción faringolaringea, que es lo que les mencionaba anteriormente, recaídas no pasibles de resecciones parciales, y ante la persistencia de la enfermedad posterior a los tratamientos oncológicos. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía, de la laringectomía total? Cuando nosotros realizamos una laringectomía total en el contexto de un cáncer de laringe, la intención es curativa. La intención es erradicar la enfermedad, extirpando la laringe y separando la vía aérea de la vía digestiva. ¿Sí? Al separar la vía aérea dejamos abocada la tráquea definitivamente a la piel, y creamos una nueva faringe, o hacemos un cierre de la faringe por su pared anterior, de manera que quede comunicada la cavidad oral y la orofaringe con el esófago en su tercio proximal. Los márgenes quirúrgicos oncológicamente suficientes tienen que ser de 2 centímetros como mínimo, y tiene que haber un control regional de la enfermedad mediante un vaciamiento cervical, que en la mayoría de los casos es profiláctico, ¿sí? De eso voy a hablar más adelante. Y el objetivo principal es lograr una funcionalidad deglutoria, respiratoria y social autónoma del paciente, es decir, que sea un paciente que pueda valerse por sus propios medios, que pueda trabajar independientemente, o que pueda tener una vida social aceptable. ¿Cómo nosotros llegamos hasta poder realizar una cirugía de laringectomía total en un paciente? Primero, el examen clínico y otorrinolaringológico, realizar una endoscopía por cualquiera de los métodos, ya sea desde el espejo de Manuel García hasta un videoendoscopio. Cualquiera de esos métodos nos sirve. Es mejor si podemos tener una imagen documentada, grabada, que nos sirva como un control. Realizar una tomografía computada. La tomografía computada es considerada el gold estándar para este tipo de patologías, tanto para su estadificación, ya sea para el tamaño tumoral, la búsqueda de patología regional y metástasis a distancia. Una vez que tenemos eso, es fundamental realizar la confirmación histológica. Eso lo realizamos mediante una biopsia, que ahora les voy a explicar, y una estadificación de la enfermedad, y con eso ya vamos a poder acercarnos o adentrarnos en el tratamiento específico.
La valoración endoscópica, como les decía, nosotros, tanto en la unidad funcional en el Instituto Roffo como en el Hospital César Milstein, tenemos la posibilidad de realizar mediante videoendoscopía, donde podemos ir documentando las imágenes. Eso también nos sirve como un respaldo legal. Recordemos que es una cirugía mutilante, es una cirugía grande, que va a traer cambios anátomo-funcionales al paciente. Acá lo que se ve es una hemilaringe izquierda fija, una lesión que compromete la glotis y que compromete el ventrículo laringeo y se extiende hacia la supraglotis. En este caso vemos otra imagen un poco más progresada, es una lesión más extensa, donde vemos que ya hay una pérdida de la arquitectura natural que debe haber en este espacio, que es el área retrocricoidea, en la zona del repliegue arítoepiglótico, hay mucho edema, infiltración, este paciente ya está traqueostomizado. Como ven, hay un cierre casi completo de la luz glótica. ¿Sí? Este es un paciente con un estadio avanzado. Bien, en cuanto al estudio de imágenes, la tomografía computada, como les decía, es el gol estándar. Con este método nosotros estamos ya conformes para poder realizar una correcta estadificación. Acá lo que se ve, usamos la tomografía computada en cortes axiales, cortes coronales, tanto de cabeza, cuello y tórax. Bien, acá vemos una lesión voluminosa, expansiva, que compromete, se va hacia endoluminal. Este es el hueso hioides. Acá vemos cómo está un compromiso ganglionar, ¿sí? A nivel 2-3. Ven, acá estamos a la altura del hioides, así que esto sería entre nivel 2 y nivel 3. Es un ganglio de casi 3 centímetros de diámetro. Y en este otro corte coronal podemos ver que también hay otro ganglio en el nivel 2, bien, donde vemos que tiene las características de malignidad típicas. Un ganglio sospechoso de malignidad es un ganglio generalmente redondeado, ¿sí? No tiene ese aspecto ahusado que normalmente tiene un ganglio que no es patológico, y tiene un centro necrótico, como se puede ver acá. En este otro corte se hizo una mensura de la longitud de la extensión del tumor. Ven cómo compromete desde la región de la epiglotis y se extiende hacia el ventrículo laríngeo. Bueno, acá lo ven con más detalle, también el compromiso ganglionar, como les decía, típico de esta estructura. Acá nosotros, la tomografía computada nos va a servir también para ver si es pasible de tratamiento quirúrgico el ganglio. Es muy importante que si hay ruptura capsular, que no haya compromiso de las estructuras de la carótida interna o de la carótida primitiva, ya que eso es uno de los criterios de irresecabilidad. Acá vemos cómo la lesión está comprometiendo, cómo está pegada al esternocleidomastoideo. Acá también se puede ver con más detalle, ven cómo el ganglio es característico patológico y cómo se presenta así un plano de clivaje entre la carótida interna y el ganglio. ¿Bien? Como les decía, la tomografía computada también vemos el tórax, lo estudiamos no solamente por el compromiso de metástasis a distancia que pudiera tener esta patología, sino que para evaluar la posibilidad de segundos primarios. Sabemos que los cánceres de cabeza y cuello, específicamente el cáncer de laringe, el factor de riesgo es el tabaco, el factor más importante, por lo que existe la posibilidad de que este paciente tenga también un segundo primario, un tumor primario de pulmón, y eso también nos cambiaría la conducta a seguir. ¿Sí? En el Instituto Roffo tenemos una incidencia de casi el 15% de segundos primarios en el contexto de pacientes que fueron a consultar por tumores de cabeza y cuello. Una vez que ya tenemos las imágenes, es ahí cuando vamos a tener que hacer la confirmación histológica. Eso lo podemos hacer de dos maneras, ya sea mediante la microcirugía de laringe, ¿sí? Nosotros usamos siempre el laringoscopio microscopio para tener una mejor visión magnificada, y además con fines docentes para nuestros residentes. Lo hacemos con anestesia general, y en el caso que el paciente no sea pasible de realizarse con anestesia general, se puede hacer con anestesia tópica mediante el uso de un fibroscopio con canal de trabajo. ¿Bien? Una vez que nosotros tenemos esa confirmación histológica, ya tenemos todos los pasos previos a realizar una estadificación. Todos esos elementos nos van a servir para estadificar al paciente. Ahora yo les muestro, este es un esquema de
del TNM de la JCC, de la octava edición, que fue editado por el doctor Juan Rangone del Instituto Roffo, donde nosotros tenemos la evidencia tanto clínica como patológica, todos los estadios, tumores de la supraglotis, glotis y subglotis, las características de la histología, y con eso hacemos una estadificación completa. Lo podemos graficar, así lo dejamos documentado, registrado. Esto nos ayuda a nosotros para luego tener un buen seguimiento del paciente y de esa manera poder acercarnos a un mejor control del mismo. Una vez que tenemos hecha la estadificación, nos reunimos, hacemos un ateneo multidisciplinario en el Hospital César Milstein. Esto es toda la gente que participa en nuestro ateneo multidisciplinario, donde tomamos la decisión de cuál es la mejor conducta para realizar con el paciente. Es muy importante trabajar para este tipo de patologías con equipos multidisciplinarios, lo recomiendan todas las guías de trabajo y los centros de primer nivel del mundo, donde constamos de un equipo quirúrgico, un oncólogo clínico, un imagenólogo, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, anatomopatólogos y radioterapeutas. Y bueno, y siempre estamos abiertos a que se siga sumando gente a nuestro equipo de trabajo. Cuando nos acercamos a realizar la laringectomía total, yo acá, este slide, si bien lo uso mucho para la residencia, para que sepamos qué es lo que tenemos que contar al momento de llevar el paciente a quirófano, generalmente son cirugías prolongadas, por lo que el paciente le colocamos una sonda vesical. Es un paciente que va a estar por lo menos después de la cirugía durante 10 días alimentándose por una sonda nasogástrica. Esta es una K108, nosotros usamos o K108 o las K10. La dificultad que tengo con las K108 es que muchas veces se tapan si no se realiza una buena purga de la sonda, y la verdad que recambiarle una sonda a un paciente que está laringectomizado, que todavía la sutura no ha consolidado la sutura de la faringe, entonces a veces, la verdad es que la mayoría de las veces prefiero utilizar una K9 o una K10, que es más difícil que se tape, si bien es más incómodo para el paciente, pero me da un poco más de tranquilidad. Utilizamos el electrobisturí monopolar para el cirujano y el bipolar para el primer ayudante, que es el que va a ir haciendo hemostasia permanentemente. O sea, necesitamos que trabajen de manera simultánea estos dos equipos, no conectar el mismo bipolar en el aparato del monopolar. Y utilizamos la pinza de corte y coagulación de bisturí armónico, ¿sí? En este caso esta es una pinza de Focus, que la verdad que nos acorta bastante los tiempos quirúrgicos y nos mejora para la realización del mismo. Bueno, estos son los elementos que siempre necesitamos tener en el quirófano para realizar este procedimiento. No me voy a detener con esto. Y vamos a ir a hablar específicamente de la técnica quirúrgica. Bueno, la técnica quirúrgica, nosotros al paciente lo colocamos en decúbito dorsal con una hiperextensión cervical, ¿sí? La hiperextensión cervical, y tenemos que hacer una extensión de la columna dorsal, sobre todo de la parte superior, para poder elevar de esa manera el tórax en su parte superior y exponer mejor el cuello, ¿sí? De esa manera nosotros tenemos una muy buena exposición del campo quirúrgico. No se fija la cabeza a la mesa porque nosotros necesitamos que el paciente pueda girar la cabeza, le podamos girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro para tener un mejor abordaje de los campos laterales, ¿sí? En el caso de pacientes que ya están traqueostomizados, utilizamos, bueno, una vez que el paciente ya está dormido, colocamos un tubo orotraqueal espiralado, fijamos con un punto a la piel, y esto se pinta dentro del campo quirúrgico porque lo vamos a necesitar sacar y volver a colocar en la medida que vayamos avanzando con la cirugía. ¿Bien? Una vez que tenemos emplazado esto, vamos a hacer la marcación y los reparos, ¿sí? Nosotros sistemáticamente siempre realizamos la marcación, hacemos una incisión bimastoidea o de Gluck, es la que preferimos para pacientes, sobre todo para pacientes no irradiados. Nos da un buen campo, amplio, no tiene tanto sufrimiento el tejido porque nos vamos por un plano subplatismal. En el caso de pacientes que no están traqueostomizados previamente, dejamos ya marcado dónde se va a formar el ostoma definitivo. Tenemos como reparo, para evitar la desvitalización del tejido, de que el espacio que hay entre la incisión
de Gluck y el borde superior del ostoma definitivo sea de por lo menos 2 centímetros para evitar la desvitalización del tejido. El tubo no lo fijamos o no permitimos que el anestesiólogo nos lo fije con la gasita esa que va alrededor del cuello, porque eso nos interrumpe el campo quirúrgico. Sí le damos un punto a la piel, a la mejilla, o si tiene dientes el paciente, lo dejamos al punto fijado al diente. Bien, y realizamos la marcación sistemáticamente siempre de un colgajo de pectoral, ya que si bien uno en el preoperatorio puede inferir si vamos a necesitar o no de realizar un colgajo, muchas veces nos podemos llevar sorpresas y que el resto de faringe remanente que nos quede no sea suficiente. Un colgajo de pectoral nos va a ayudar a poder realizar un cierre de la faringe. Una vez que tenemos marcado eso, vamos a pintar, ¿sí? Hacemos la asepsia y antisepsia, y vamos a colocar los campos quirúrgicos, donde vamos a colocar un campo podálico que va a ir por debajo del reborde costal. Todo esto tiene que quedar como campo quirúrgico ante la eventualidad de tener que realizar un colgajo de pectoral. El segundo campo, el campo cefálico, lo vamos a colocar en forma de U invertida, respetando el campo donde está el sitio dador del colgajo de pectoral, y respetando la fosa nasal y el lóbulo de la oreja para tener un buen campo. Bien. Una vez que ya tenemos esto, lo vamos a fijar con puntos. Preferimos la seda antes que el nylon, porque el nylon muchas veces se corta o no tiene tanta fuerza. Y la seda no resbala tanto como el nylon. Y por último colocamos el segundo campo podálico más o menos a 3 centímetros por debajo del manubrio esternal. Y ahí ya vamos a tener el campo listo para poder continuar con nuestra cirugía, ¿sí? Ahí ya queda el paciente emplazado. Como ven, la cabeza se puede girar hacia un lado o hacia otro. Bien, pintamos la cavidad oral también, colocamos la solución de Pervinox dentro de la cavidad oral, ya que cuando abramos la faringe, bueno, vamos a estar directamente comunicados con ella. Bueno, cuando hacemos la incisión de la piel, por ese plano subplatismal, como les dije, este plano subplatismal lo que nos permite es evitar el sufrimiento de la piel, ya que así va a permanecer vascularizada, irrigada, y nos vamos por este plano que es un plano avascular. Nosotros mientras nos mantengamos en este plano, difícilmente nos encontremos con algún vaso que sea de consideración, y generalmente lo hacemos con el bisturí monopolar. Esa es la forma en la que procedemos. Perdón el movimiento de la edición de los videos, pero bueno, no son videos profesionales. Vamos a ir levantando ese plano subplatismal. ¿Cuáles van a ser los límites de ese plano? Nos vamos a extender hasta aproximadamente 1 a 2 centímetros por arriba del hueso hioides, ¿sí? Que eso palpatoriamente nosotros vamos a poder identificar. Recordar que cuando levantemos ese plano subplatismal, nos vamos a encontrar que hacia la línea media y hacia los laterales el platismo del cuello no se encuentra. Entonces tenemos que seguir en ese plano imaginario, y hacia los laterales nos va a ayudar como referencia la vena yugular externa y el nervio auricular mayor para continuar con ese mismo plano. Tanto la vena yugular como el nervio auricular deben permanecer en el plano inferior, ¿sí? No tiene que ir junto con el colgajo. Cuando nos encontramos en la línea media, identificamos en la parte superior las venas yugulares anteriores y realizamos la ligadura de las mismas, ¿sí? Acá, como les decía, al ir levantando ese colgajo musculocutáneo, vamos a identificar a la yugular externa, ¿sí? Y al nervio auricular mayor. Ven cómo queda en el campo, en el plano pegado al músculo esternocleidomastoideo, y cómo el músculo platisma queda limpio, libre de el tejido célulo-graso. Bueno, una vez que ya hemos rebatido de ambos lados, vamos a comenzar, en este caso, el primer paso de la laringectomía total, que es realizar el primer paso del vaciamiento cervical. Nosotros sistemáticamente, en este caso,
vamos a hacer un vaciamiento funcional, selectivo, niveles 2, 3 y 4, ¿sí? Que es en el caso de los pacientes que tienen un tumor T4 o un tumor T3 glótico o supraglótico con un N0. ¿Sí? En los N0, tanto clínico como imagenológico, está indicado realizar un vaciamiento funcional nivel 2-4 homolateral a la lesión. En este caso vamos a realizar la apertura, esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y esto es derecho. Acá estamos abriendo, este es el músculo esternocleidomastoideo, vamos a abrir la fascia, la hoja superficial de la fascia cervical profunda para hacer el abordaje del músculo esternocleidomastoideo. Trazamos una incisión vertical, es decir, siguiendo el eje del esternocleidomastoideo, y de ahora en más, la hoja que vaya quedando hacia medial va a ser el inicio de nuestro vaciamiento. ¿Sí? Vamos a ir comenzando este plano. Una vez que hemos realizado la apertura de esa hoja, ¿sí? La hoja del esternocleidomastoideo, vamos a comenzar a disecar este tejido celulograso que es el vaciamiento, liberando el esternocleidomastoideo, lo tenemos que dejar bien, bien limpio, ¿sí? Vamos a ir identificando y ligando el pedículo del esternocleidomastoideo, son varios vasitos perforantes del músculo esternocleidomastoideo, lo vamos identificando y ligando. Una vez que hemos ligado, identificado y hemos resecado toda esa lesión, vamos a ir a buscar el límite superior, ¿sí? El límite superior del vaciamiento, que está dado por el músculo ligástrico, que lo vamos a encontrar acá, en la parte superior, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ya poder ir a buscar el nervio espinal, ¿sí? Nosotros, nuestro primer reparo anatómico que vamos a tener es el vientre posterior del músculo digástrico, el esternocleidomastoideo. En ese ángulo nosotros vamos a ir en la búsqueda del nervio espinal. Nosotros sabemos que el nervio espinal va a cruzar por encima de la vena yugular, que la vamos a encontrar por debajo de esto, ¿sí? A la vena yugular la vamos a encontrar en el 70% de los casos por encima, el nervio espinal va a pasar un 27% de los casos por debajo de la vena yugular, y en un 3% la atraviesa haciendo un desdoblamiento de la vena. Acá es donde ya tenemos identificado el nervio espinal, ¿sí? Vemos acá cómo hemos retraído el músculo esternocleidomastoideo. Acá se puede ver translúcida ya la yugular, ¿sí? La vena yugular interna. Vemos cómo el nervio espinal atraviesa de manera oblicua de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, ¿sí? La forma de poder identificarlo, de buscarlo, una de las formas es, sabemos que la unión del tercio superior con el tercio medio del esternocleidomastoideo, el nervio espinal lo penetra, ¿sí? Y lo atraviesa en ese sentido, en esa dirección oblicua. Ese es uno de los reparos. El otro, como les había dicho, es el ángulo diedro que se forma entre el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoideo. Y otro reparo muy importante, bastante constante, es que a la altura de palpatoriamente la apófisis la apófisis transversa del atlas, cuando nosotros la identificamos palpatoriamente, sabemos que por encima de la misma también transcurre por ahí el nervio espinal accesorio. Esos son los reparos y los puntos que nos van a servir en este sector para identificar. Una vez que lo hemos identificado, lo vamos a disecar, generalmente desde distal hacia proximal. Una vez que lo disecamos de la vena yugular, vamos a ver una serie de venas tributarias que llegan a la misma, que las vamos a identificar y ligar. De esta manera es como vamos limpiando, ¿sí? Por así decirlo, a la vena yugular, ¿sí? Y de esa manera vamos liberando el vaciamiento de la vaina de los vasos del cuello. Bien. Una vez que hemos identificado y ligado, continuamos retrayendo el tejido celulograso de nuestro vaciamiento. Acá nos vamos a encontrar, acá tenemos el músculo esternocleidomastoideo, acá tenemos la vena yugular interna, el tronco tirolinguofacial, lo vamos a identificar y respetar. Acá ya hemos identificado y pelado la
la vaina de la carótida, ¿sí? La carótida primitiva, y vamos llevándonos nuestro vaciamiento desde lateral hacia medial. Bien, en la parte inferior, en el vaciamiento en el nivel 3, siempre hay que tener cuidado de identificar o de respetar, de no seccionar del lado izquierdo el tronco linfático, ¿sí? Una vez que hemos realizado esto, se puede decir que nuestro vaciamiento ya ha finalizado, entonces forma parte de la pieza quirúrgica, no lo sacamos completamente, y vamos a ir a buscar ya a comenzar a hacer la laringectomía total propiamente dicha, ¿sí? Vamos a buscar el pedículo laringio siguiendo la arteria carótida externa, sabemos que la primera rama es la arteria tiroidea superior, y de ahí vamos a ir a buscar, identificar y ligar la arteria laringea superior, que sabemos que va a ingresar por la membrana tiroidea, ¿sí? Siempre acá traccionando, llevándolo hacia el lado contralateral a la vaina visceral, ¿sí? Donde va a estar alojada la laringe. Una vez que vamos esqueletizando la laringe, ¿sí? Vamos a comenzar a visualizar ya parte de la tráquea, y ahí vamos a ver la glándula tiroides. Sabemos que la hemitiroides del lado que está afectado se va con la pieza quirúrgica, y debemos respetar la hemitiroides contralateral si es que la lesión lo permite y si no está infiltrada la glándula, ¿sí? Acá estamos realizando la sección del istmo tiroideo, que nos va a permitir abrir a la tiroides en dos hojas, una que se va a ir con la pieza quirúrgica y otra que va a ser preservada, la hemitiroides del lado no afectado. Una vez que hemos realizado lo mismo del otro lado, si fuese necesario realizar un vaciamiento contralateral, o en el caso que no sea necesario, ya comenzamos a buscar el pedículo laringio, realizamos la ligadura y la sección del mismo, y ahora vamos a comenzar a desinsertar los músculos supraioides, ¿eh? Acá lo identificamos al hueso ioides, realizamos, primero lo vamos a esqueletizar. Una vez que lo tenemos esqueletizado, realizamos la sección inmediatamente por encima del mismo, ¿sí? Seccionando los músculos supraioideos. Acá con una pinza de Alice lo tenemos traccionado para que no se nos evierta, y de esa manera vamos a comenzar ya a ir a buscar el área preepiglótica, ¿sí? Para luego poder comenzar el abordaje superior de la laringe. Bien. Una vez que continuamos con la esqueletización del hueso, nos vamos hacia los laterales, donde vamos a encontrar las ramas laterales del hueso ioides. Vamos a ir con el bisturí disecando y desinsertando la polea de reflexión, el tendón reflejo del músculo digástrico. Y una vez que tenemos identificada el asta, con una disección roma, donde usamos generalmente las anillas de una pinza, lo podemos liberar a las ramas laterales del ioides, y eso nos va a permitir ganar terreno en la mucosa para luego poder tener un buen remanente de faringe. Continuando con la esqueletización, una vez que ya lo hicimos desde superior, ahora vamos a ir hacia la parte lateral. Acá se ve, esto es inferior, esto es superior. Acá se ven los anillos traqueales, acá se ve el cricoides, ahí se ve el cartílago tiroides, y esto que se ve acá son los músculos constrictores, que son los que vamos a comenzar a realizar la sección de los mismos para liberar la laringe en sus inserciones laterales. Acá en esta imagen se ve, generalmente utilizamos bisturí frío para esta parte de la cirugía, donde vamos a seccionar. Esto es lateral derecho, esto es lateral izquierdo, ¿sí? Esto sería la línea media, esto es superior, esto es inferior, esta es el asta mayor del cartílago tiroides, esto sería, ¿sí? La lámina lateral del cartílago tiroides, el borde posterior del mismo, y como nosotros generalmente 1 centímetro por encima del borde posterior, realizamos la sección del mismo con bisturí frío. Una vez que hemos realizado la sección del mismo, acá les quería mostrar con este video, la profundidad la damos hasta el pericondrio externo,
y este gesto lo vamos haciendo con la hojita de bisturí para ir separando el pericondrio externo del cartílago tiroides, que eso nos va a dar un poco más de sostén mayor, un poco más de estructura a ese músculo, para luego, eventualmente, si necesitamos realizar un cierre, y para asegurarnos de que estamos preservando la mucosa de la zona que ya se correspondería con la hipofaringe, con el seno piriforme. Una vez que hemos realizado la sección bilateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, en el caso de los pacientes que no se encontraban traqueostomizados, tenemos que hacer ya la liberación de la parte inferior, ¿sí? Donde lo hacemos generalmente a la altura entre el tercer y el cuarto anillo traqueal. Hacemos una incisión horizontal, una incisión horizontal en la cara anterior de la tráquea. De esa manera realizamos la apertura de la misma. Como está el balón colocado ahí, tratamos de preservarlo hasta que ya tengamos todo abierto. Y luego, una vez que ya tenemos esta incisión, nos vamos a ir con tijera de Metzenbaum delicada hacia atrás, en un sentido oblicuo, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, para poder dar la típica forma en pico de flauta que necesitamos que quede la tráquea, para que de esa manera nosotros tengamos una mayor superficie de lo que va a ser la tráquea abocada a la piel de manera definitiva. De esa manera ganamos un par de centímetros y además nos quedaría ya la mucosa de la pared posterior de la tráquea, comunicada directamente hacia el esófago, en el caso que vayamos a querer colocarle o en un primer tiempo o después una válvula fonatoria al paciente. Una vez que hemos liberado abajo, volvemos arriba. ¿Se acuerdan que ya habíamos llegado a identificar el hueso ioides? Habíamos seccionado los músculos supraioides y habíamos llegado hasta el área preepiglótica. Esto que vemos acá, esto es superior, esto es inferior. Acá tenemos el hueso ioides, ¿sí? Agarrado con la pinza de Alice, y vamos seccionando y vamos adentrándonos hasta que vamos a encontrar cómo se comienza a translucir, ¿sí? Lo que es el cartílago epiglotis, ¿sí? Como lo ven acá, esta sería la cara anterior del cartílago epiglotis, que es el paso previo a poder hacer el abordaje superior ya para entrar a la región endoluminal de la laringe. Una vez que hemos llegado ahí, hacemos la apertura, ¿sí? De la mucosa. Tratamos de preservar lo más que podamos la mucosa, siempre hay que ser muy cuidadoso con este gesto. Al cartílago epiglotis, bueno, lo traccionamos con una pinza de Alice, de esa manera ya nos queda una visión directa de lo que es la región endolaringia, y esto que sería el inicio del seno piriforme, ¿sí? Esta es la mucosa del seno piriforme, del lado izquierdo, del lado derecho, y ahí es donde vamos a comenzar a realizar la exéresis completa ya de la laringe, separándola de la faringe. Usamos generalmente instrumental frío, no se recomienda utilizar electrobisturí en estos casos, y tratar de cauterizar lo menos posible los vasitos de sangre, porque este tejido necesitamos que esté vital para poder cerrarse, para poder hacer un buen cierre de la faringe y así evitar las fístulas. Ven ahí cómo estamos traccionando la epiglotis, y de esa manera tenemos una mejor visión de la. Este es el gesto. Generalmente en este momento el cirujano se coloca en la cabecera para tener una buena visión. Este sería el campo que tiene el cirujano, y de esa manera podemos ir resecando y dejando la mucosa remanente, y además podemos tener un control para poder ver directamente dónde se encuentra la lesión. Una vez que hemos disecado ya la parte superior y la tenemos liberada, hacemos la sección de la mucosa del área retrocricoidea, que va a ser nuestro límite inferior de la faringe residual, y luego desde abajo hacia arriba ya terminamos de resecar la pieza, ¿sí? Acá ven, acá está la laringe ya evertida, ¿sí? Y cómo se ha liberado toda desde podálico hacia cefálico. Una vez que tenemos la pieza quirúrgica, generalmente la estaqueamos para poder tener identificado el vaciamiento y la pieza de la laringe propiamente dicha. Acá vemos que tenemos acá el nivel 2A, 2B, nivel 3, nivel 4, el músculo homoioideo, ¿sí? Y acá se ve la lesión. Acá esta es una vista posterior
donde hemos realizado una sección de la cara posterior del cartílago cricoides, y de esa manera tenemos una visualización de la endolaringe, ¿sí? Acá se ve con más detalle, esta era una lesión voluminosa que comprometía también comisura anterior, se extendía hacia la región supraglótica, ventrículo laríngeo y cuerdas vocales, ¿sí? Y eso nos sirve a nosotros después ya para mandar la pieza quirúrgica a diferir. Esto es lo que nos queda del lecho quirúrgico. En base a la cantidad de lecho quirúrgico, de faringe residual que nos quede, es que vamos a tomar la decisión o de hacer un cierre simple, un cierre primario, o si esto vemos que no va a ser suficiente, de utilizar algún colgajo. En este caso, así es como nos queda ya liberado. Tenemos la vena yugular, acá se lo ve al nervio espinal, la carótida, ¿sí? Acá se ve la ligadura de la arteria laríngea superior, y la base de la lengua. En este momento nosotros lavamos la cavidad y mandamos a congelación los bordes de los márgenes, donde lo vamos a mandar como seno piriforme izquierdo, seno piriforme derecho, área retrocricoide y base de lengua. Si esos márgenes están libres, bueno, ahí ya nos encontramos en condiciones de poder realizar el cierre de la faringe. Colocamos una sonda, ¿sí? No nos tenemos que olvidar, colocar la sonda K108, o una K9, una K10, ¿sí? De esa manera ya la dejamos fijada y comenzamos a hacer el cierre. En este caso, hay varios tipos de cierres para realizar. En este caso les muestro un cierre en T, donde comenzamos desde distal hacia proximal. Utilizamos generalmente puntos separados con hilo reabsorbible multifilamento, como el Bike 3 ceros. Y vamos realizando, como les dije, puntos separados, no muy juntos para no darle mucho sufrimiento, y muy separados como para producir fuga, ¿sí? Entonces los puntos se cierran a tensión, tampoco una tensión excesiva que isquemiza el tejido, y vamos desde cefálico a podálico y desde lateral a medial. Vamos cerrando de esa manera hasta que ya nos queda un cierre completo hacia la zona central. Otra forma de realizar el cierre que les traigo acá también, bueno, es descrita hace muchísimos años, que es el cierre de García Ormaechio o en bolsa de tabaco. Sinceramente, cuando yo lo comencé a ver en los libros, pensé que nunca lo iba a hacer, porque no sé, no me daba seguridad, pero lo cierto es que lo vi a un cirujano que lo hacía con mucha frecuencia en Madrid, y siempre y cuando no se lo fuerce, es decir, siempre y cuando tengamos un remanente de mucosa suficiente, la verdad es que a mí me ha traído muy buenos resultados. No he tenido complicaciones, ni complicaciones mayores con este cierre. En este caso lo que se utiliza es un hilo monofilamento reabsorbible, 3 ceros, como el PDS, 3 ceros o 2 ceros también se puede utilizar. Preferimos que sea monofilamento porque resbala más, porque tenemos que comenzar a hacer con puntos extramucosos, al igual que en el cierre anterior que les mostré, siempre los puntos son extramucosos, y vamos haciendo el cierre, ¿sí? Como una bolsa de tabaco, bien, de esta manera, para que de esa manera nosotros podemos tener ya todo la mucosa rodeada, y una vez que la tenemos rodeada, ¿sí? Al hilo, que ya ha circunscrito todo el perímetro de esa boca de la faringe, ¿sí? El cirujano, bueno, toma los dos extremos del hilo y va a ir realizando el cierre progresivamente, con cuidado, y el ayudante con la pincita se encarga de ir metiendo hacia adentro el borde libre de la mucosa para que quede invaginada, ¿sí? En la medida que ellos lo van invaginando, el cirujano va cerrando, ¿sí? Y de esa manera ya nos queda, ven ahí cómo se va cerrando, se va metiendo la mucosa, ¿sí? Y de esa manera nosotros ya vamos a tener el cierre, ¿sí? Una vez que tenemos el cierre a tensión, bueno, vamos a ir dando los puntos, ¿sí? Vamos a ir anudando. Ven cómo quedó cerrado perfectamente. Ven cómo en realidad se debe realizar siempre y cuando nos quede una mucosa remanente que sea generosa, ¿sí? Que sea considerable. Sobre todo cuando son lesiones de la comisura anterior y sabemos que no hay invasión hacia los senos piriformes. Esa mucosa, la verdad que nos permite un muy buen cierre, y la verdad que queda muy bien.
Y bueno, para finalizar, hacemos el traqueostoma definitivo. Ese traqueostoma definitivo lo hacemos con puntos separados, protegiendo con la piel el cartílago y realizando puntos ya sea con seda o con un hilo monofilamento no absorbible, ¿sí? Y el cierre de la piel lo hacemos, bueno, celular subcutáneo con Bacryl 3 ceros o 4 ceros, y el de la piel también con puntos separados de 3 ceros o de 4 ceros. Siempre dejamos dos drenajes, un drenaje abocado al vaciamiento, otro drenaje abocado al lecho quirúrgico, es decir, al cierre de la faringe, que es lo que nos va a servir como tutor en el caso de que haya sospecha de una fístula. Vamos a ir controlando los débitos del drenaje, ¿sí? Bueno, esa es una de las formas de cerrarlo. En el caso cuando no tenemos la mucosa suficiente para cerrarlo, podemos utilizar un colgajo pediculado. El más utilizado es el miocutáneo del pectoral. La ventaja que tiene es que es un colgajo muy fiel, es accesible, es uno de los primeros colgajos que los cirujanos aprendemos a levantar, así que muchos tienen vasta experiencia en el tema. Sabemos que el pedículo del colgajo es constante, está próximo al sitio del defecto, nos aporta tejido sano, se puede efectuar, se puede adecuar la superficie, la isla se puede adecuar de acuerdo a la necesidad o al defecto que nos quede. La desventaja es que, bueno, muchas veces es un colgajo bastante voluminoso, depende del peso que tenga el paciente. En las mujeres, por la glándula mamaria, muchas veces no se aconseja, y la reeducación foniátrica es mucho más dificultosa por el efecto bulky que hace el pectoral en esta zona. ¿Ven? En este caso nos queda un remanente de faringe que es muy, muy escaso, entonces se opta por hacer el cierre con un colgajo de pectoral, donde la piel va a quedar formando parte de la pared anterior de esa neofaringe. Este es otro ejemplo para realizar la isla del pectoral. Acá si bien quedaba remanente, pero este era un paciente irradiado, ¿sí? Era un rescate quirúrgico, y nosotros sistemáticamente preferimos realizar un colgajo de músculo pectoral en los cierres de pacientes que están irradiados. De esa manera le aportamos un tejido no irradiado, un tejido sano que pueda cicatrizar mejor. Hay otras opciones reconstructivas, se puede utilizar colgajos tubulares, se puede utilizar el libre de radial, el libre de yeyuno, el anterolateral de muslo y colgajos combinados si el defecto es muy grande. Este es un ejemplo de los que traigo acá, de una de las cirugías que se realizó en el Instituto Roffo. Yo no tengo experiencia en colgajos microvasculares, no soy cirujano microvascular. El doctor Roque Adam, la doctora Bárbara Berenstein sí tienen experiencia. Este es un paciente que fue operado en el Instituto Roffo. Acá era un tumor de hipofaringe que había comprometido también la laringe, hubo que hacer una resección completa. Esto que se ve acá ya es la vaina, la hoja profunda de la fascia cervical profunda, es decir, acá se ve ya los músculos prevertebrales. Esto es el remanente que quedó de mucosa de la orofaringe, y esto es el remanente de mucosa que quedó del esófago, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que unir. Entonces, de esta manera, lo que se ideó para realizar es una reconstrucción de un colgajo tubular con anterolateral de muslo, ¿sí? Con un colgajo microvascular. Este es el muslo del paciente. Acá lo que se hace es ir tallando en el mismo muslo del paciente, todavía no se seccionaron los vasos nutricios, ir tallando el colgajo del mismo. En la pierna, ¿sí? Se va labrando esa neofaringe, ¿sí? Con los dos extremos. Esta piel es lo que va a quedar como la neofaringe. ¿Sí? Se coloca el bypass salival o tubo de Montgomery para darle la forma y la estructura al mismo, y de esa manera se van realizando el cierre. ¿Sí? Ven como ya queda ahí casi finalizado. Una vez que está finalizado ya esto, recién ahí se liberan los vasos y se hace la microanastomosis, y se une el extremo superior de este anterolateral con lo que había quedado de remanente mucosa de la orofaringe, y el extremo inferior con el esófago. Eso es cuando ya se realiza la microanastomosis, y así es como queda finalizado. Bueno, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios de esta cirugía?
Es muy importante el seguimiento de estos pacientes, porque uno puede hacer una cirugía brillante, pero cualquier complicación puede ser fatal. Hay que tener un control del débito de los drenajes, antibiótico profilaxis durante las primeras 24 horas postquirúrgicas, profilaxis contra la trombosis venosa, son pacientes que durante un tiempito van a estar sin poder movilizarse mucho. Nosotros sugerimos que se movilicen lo más rápido posible. Control y seguimiento de las cánulas de traqueostomía, tener mucho cuidado, porque si bien la vía aérea ya quedó expedita, el riesgo de que un tapón mucoso nos produzca un dolor de cabeza y un riesgo vital para el paciente es alto. Curaciones de las heridas, generalmente cada 12 horas. Alimentación por sonda nasogástrica durante 10 días. Pasados los 10 días realizamos el blue test. Si el blue test es negativo, recién ahí ya retiramos el drenaje que estaba abocado hacia la neofaringe y el paciente ya se encuentra en condiciones de sobreso hospitalario. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, complicaciones puede haber hemorragias intra o postquirúrgicas. Las infecciones, sabemos que estamos trabajando sobre la faringe, que es una zona que está contaminada, por eso siempre tener todos los recaudos necesarios. La fístula faringocutánea es de las complicaciones más frecuentes que hay, ¿sí? La fístula quilosa en el caso de lesionar los vasos linfáticos. El tapón de moco de la cánula, como les dije, las dehiscencias, sobre todo en pacientes que hubo que sacrificar las tiroides o que ya estaban hipotiroides, o pacientes que llegan con un mal estado nutricional, siempre es importante normalizar todos esos valores para que no tengamos una dehiscencia por falta del aporte proteico. Y alteraciones en el metabolismo del calcio en el caso de tumores muy avanzados que haya sido necesario sacrificar la tiroides y que las paratiroides haya habido algún problema, algún inconveniente para identificarla. El seguimiento del paciente, evaluar una vez que ya tengamos el resultado de la anatomía patológica, la necesidad de realizar una adyuvancia, ya sea radioterapia o quimioradioterapia, eso va a ser conforme al TNM patológico, el control clínico y otorrinolaringológico del traqueostoma, seguimiento de rehabilitación foniátrica, un soporte psicológico y un asesoramiento nutricional son cosas fundamentales para que nuestros pacientes puedan andar bien, ¿sí? A modo de conclusión, yo lo que les quería dejar es que el objetivo de esta cirugía no se debería enfocar en obtener un procedimiento quirúrgico que sea solamente exitosamente realizado, sino en lograr un paciente libre de enfermedad y capaz de lograr una reinserción social, familiar y laboral. ¿Sí? Les dejo acá el ejemplo de un paciente que él se ofreció a estar hoy acá con ustedes. ¿Sí? Estoy probando mano libre, me produce un poquito de pegamento para poder hablar. A un paciente que está conforme, un paciente que está reinsertado socialmente y laboralmente. Hay muchas formas de rehabilitar la parte de la voz, la verdad que es un capítulo aparte, pero bueno, la válvula fonatoria tiene sus beneficios, tiene también sus complicaciones, hay que tener entrenamiento en el seguimiento de estos pacientes, pero hay muchas otras formas también en las cuales los pacientes pueden tener una buena inserción en la sociedad. ¿Sí? Por último, invitarlos a participar del proyecto ECO. Es un proyecto de telemedicina de consulta entre profesionales, ¿sí? Donde se encuentran expertos del área de oncología de cabeza y cuello del Instituto Rofo, donde cada servicio del país puede enviar consultas o casos clínicos y de manera teleguiada, ¿sí? Poder hacer una segunda opinión o un control de esto. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la atención, el tiempo, perdón si me extendí mucho en el tema, traté de ir lo más rápido posible. Les dejo acá mi mail por cualquier inquietud, el mail del servicio de otorrino del Hospital César Milstein y el mail de la unidad funcional de cabeza y cuello del Instituto Rofo, en el cual siempre están invitados. Bueno, ahora por situaciones de pandemia es difícil las rotaciones, pero siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ceballos. Excelente la presentación. Ahora vamos a dar lugar al bloque de preguntas y comentarios. Acá el doctor García Arián hizo una pregunta.
Pregunta si siempre realizás incisión bimastoidea o optás en algunos casos por una incisión transversal, como en casos post-radioterapia con persistencia local, pero no regional, y que no requieran vaciamiento. Perfecto. ¿Qué tal, Elian? Bueno, es una buena pregunta. Lo cierto es que en las cirugías de rescate, te diría que son casi una cirugía, te diría casi distinta, completamente distinta. Hay que tener muchos otros cuidados, y es cierto que uno tiene que tratar de ser lo menos invasivo posible con el paciente. Sinceramente, yo y en el Instituto Rojo, la mayoría de las veces hemos realizado la incisión bimastoidea, siempre con instrumental frío y cuidando, protegiendo siempre el flap superior, para evitar la desvitalización o el sufrimiento del mismo. La conozco a la técnica de la incisión transversal, la vi cuando estuve en Madrid. La verdad que yo particularmente todavía no la realicé. Tengo ganas de realizarla para contar también mi experiencia con eso. Pero sí, es una opción que vi, sobre todo a la gente de allá de Madrid, que les dio muy buenos resultados. Bueno, bárbaro. Aviso que en el caso de que se llegue a cortar la comunicación, sigue el Zoom con el mismo ID y contraseña. Acá tenemos la siguiente pregunta del doctor Zambrano, Leonardo. Pregunta, ¿el cierre en bolsa de tabaco lo haces tanto en una LT primaria como en post-radioterapia? No, solamente en pacientes con LT primario. Post-radioterapia, la verdad que no lo consideraría. De hecho, no considero hacer tampoco los cierres primarios, si bien la técnica que dijo Elian García, eh, se realiza un cierre primario posterior a la resección del tumor, ¿sí? Porque son resecciones limitadas. Nosotros sistemáticamente, por un trabajo de Andy Anderson, realizamos generalmente colgajos en los pacientes que están irradiados. Y experiencia con supraclavicular, yo particularmente no tengo, el equipo de oncología del Instituto Rojo sí, pero lo cierto es que para este tipo de lesiones, para los tumores de laringe, el pectoral es lo que te diría casi sistemáticamente usamos. Bárbaro. Y otro doctor pregunta, ¿el cierre de la neofaringe en 2 o 3 planos? No, generalmente en un plano y mínimamente afrontar los músculos constrictores. No somos de cerrar en varios planos, porque luego la rehabilitación y la disfagia que puede tener el paciente suele ser a veces bastante complicado, suele ser un dolor de cabeza. Si uno hizo un buen cierre primario en ese punto que dio, ya sea con el Baikril o con el cierre de García-Ormaeche, no va a ayudar mucho a evitar la fístula, ¿sí? Así que generalmente, como mucho, en dos planos. Bien, y la miotomía del cricofaringio para Sí, disminuir el riesgo de perfecto, sí. disfagia. No lo puse, lo iba a mencionar, pero como no tenía foto de la miotomía, no lo mencioné y se me pasó. Pero sí, es importante la sección de la miotomía del cricofaringio. Nos ayuda no solo a la disfagia postoperatoria, que muchas veces es bastante frecuente, sino que también para la rehabilitación de la voz. Los fonoaudiólogos te lo agradecen si le hiciste la miotomía. ¿Sí? Los resultados se notan, sobre todo para la voz erigmofónica. Bien, también preguntan, en la laringectomía de rescate, ¿qué recomendaciones brindaría para evitar fístulas faringocutáneas? ¿En qué casos hacer una disección central? Bien. Como les decía hace un ratito, la laringectomía de rescate suele ser una cirugía diferente a esta, a la laringectomía primaria, en cuanto a todo, ¿sí? Los resultados son diferentes, la morbilidad es diferente, el postoperatorio es diferente. Ya el solo hecho de pensar de que
promedio, haciendo un metaanálisis, los riesgos de fístula primaria, los riesgos de fístula salival en una laringectomía primaria son de alrededor un 15-17%, y de fístula faringocutánea en un rescate es de casi el 50, entre 45 y 50, depende de la literatura. Así que se deben considerar como dos procedimientos diferentes. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar tratamos de no usar elementos de energía, no usamos electrobisturí, no utilizamos elementos que generen calor en los tejidos, tratamos de hacer la disección todo con instrumental frío, y lo que les decía, siempre usar un colgajo de pectoral, que lo hacemos en línea, ¿sí? O sea, no lo hacemos por encima del cierre, sino que hacemos un colgajo de pectoral, es decir, dar tejido sano al sitio irradiado ayuda a tener una mejor cicatrización, y de esa manera disminuir el riesgo de fístula. Bárbaro. ¿Y cuándo hacen tiroidectomía? Pregunta el doctor Luis Eduardo Méndez García. Tiroidectomía. Bueno, o sea, la hemitiroidectomía, como les decía, está indicada sistemáticamente en la hemitiroides del lado homolateral a donde se encuentra la lesión, ¿sí? Junto con el vaciamiento de ese lado, se va también con la pieza quirúrgica la tiroides, ¿sí? La hemitiroides. Las tiroidectomías totales se deberían hacer en el caso de compromiso de comisura anterior que excedan los límites de la laringe y que tengamos la sospecha de que puede haber una infiltración del tumor hacia la glándula tiroides. Y el doctor Seco Federico pregunta, ¿qué tipo de rehabilitación foniátrica realizan? ¿No realizan fístulas traqueoesofágicas primarias? Sí, no en todos lados, no en todos lados. Particularmente en el Hospital Milstein, que es un hospital que trabajamos con una población de la obra social de PAMI, sinceramente es difícil conseguir la válvula fonatoria en una fístula, para realizar la fístula primaria, para colocar la válvula en la misma cirugía. Generalmente demora meses hasta que nos dan. Entonces eso dificulta la posibilidad de que tengamos la válvula en el momento de la cirugía. Realizamos más fístulas secundarias, punción secundaria, la colocación mediante punción secundaria. Y la otra forma de rehabilitación foniátrica es, bueno, con la voz cuchicheada en un principio, que eso lo hacen los fonoaudiólogos, y posterior a eso van avanzando hacia la voz erigmofónica, y si el paciente no lo tolera, se puede utilizar el laringófono, la electrolaringe, ¿sí? Esas serían las formas más frecuentes de rehabilitación.